Hoy nos metemos de lleno en el arranque de un thriller psicológico que es, bueno, que es una auténtica trampa. La psiquiatra, del alemán Wolf Dorn. Es una pasada de libro. Totalmente. Y la misión que nos proponemos aquí no es solo contar lo que pasa, sino intentar desentrañar cómo el autor juega con nosotros, cómo nos manipula desde la primera página para que dudemos de absolutamente todo. Claro. La gran pregunta que sobrevuela todo es, ¿nuestra protagonista, Ellen Roth, es un testigo fiable o es una mente que está a punto de romperse? Es que la propia portada ya te lo avisa, ¿no? Justo. Te pone las reglas del juego bien claras. No creas a nadie, no te fíes ni de tu sombra, no busques la verdad. La verdad será la que te encuentre a ti. Esa advertencia lo es todo. Es la tesis del libro. Un buen thriller de este tipo, no te deja respirar, no te deja acomodarte. Te mete el veneno de la duda desde el principio. Sí. Y aquí el prólogo es la primera dosis, porque no nos presenta a los personajes principales, ni la trama central, no. Hace algo mucho más sutil, casi perverso. ¿El qué? Crea una atmósfera, una especie de, no sé, de radiación de fondo de puro terror, que va a contaminar todo lo que leamos después, aunque no sepamos muy bien por qué. Pues vamos a meternos de lleno en ese prólogo porque es brutal. Como decías, no conocemos a nuestra protagonista. Conocemos a dos tipos que parecen sacados de otra historia. Sí, un mecánico, Hermann Thalbach, y su ayudante, Paul. Exacto. Y están corriendo desesperados por el bosque, hacia unas ruinas, la finca de los Salinger, un sitio que ya tiene su propia leyenda negra. Y no una leyenda cualquiera. Se cuenta que el dueño se volvió loco y quemó la casa con toda su familia dentro. Uf. O sea, el autor está usando un tropo súper clásico, el del lugar maldito, pero lo hace para prepararnos mentalmente. Al empezar con una historia así, de locura y violencia, ya nos está diciendo, ojo, en este mundo lo peor es posible, no busquéis explicaciones lógicas. Nos predispone a aceptar lo que sea. Eso es. Y en mitad de ese escenario tan tétrico, encuentran algo que descoloca por completo. No es un arma, no es sangre. Al principio, ¿son envoltorios de chocolatinas? Sí. Y la hierba pisoteada. Claro, señales de que alguien, seguramente un niño, ha estado ahí hace nada. Y ese detalle es de una malicia narrativa brillante. No es solo el contraste entre lo inocente y lo siniestro, va más allá. ¿En qué sentido? El chocolate es un símbolo de consuelo, de recompensa infantil. Encontrarlo ahí, en ese lugar, sugiere que la víctima fue atraída, engatusada, quizás premiada por su agresor. Es pervertir un símbolo de inocencia. Exacto. Lo convierte en parte del horror. Y eso es mucho más perturbador psicológicamente que encontrar, no sé, un zapato perdido, por ejemplo. Totalmente. Y a partir de ahí, la tensión se dispara. Encuentran una escalera de piedra que baja a un sótano, y la puerta, que es una mole de roble, debería estar cerrada a calicanto, pues está abierta. Está abierta. Y dentro, la imagen final que te deja sin aliento. En la pared, una mancha de sangre fresca, todavía húmeda, que el texto describe como aceite color púrpura. Y se acaba. Fin del prólogo. Es una jugada maestra. Te da una dosis de horror puro, sin contexto, sin explicación, y te obliga a guardártela. No tiene conexión aparente con lo que viene después, pero esa imagen, la del sótano y la sangre, se queda ahí, latente. Como una bomba de relojería. Justo. Sabes que va a explotar en algún momento, y esa espera genera una capa de ansiedad que lo impregna todo. Y es que justo después de dejarnos con el corazón en un puño, el autor hace un cambio de ritmo. Brusquísimo. Deliberado. ¿Sí? Nos saca del bosque oscuro y nos mete en la rutina agobiante, estresante de nuestra guía, la doctora Ellen Roth. La conocemos llegando tarde a la clínica del bosque, agotada, sintiéndose mayor de sus 29 años, echando de menos a su novio Chris. Sí, que se acaba de marchar a un viaje larguísimo a Australia. Esta presentación es crucial. No nos la presentan como una heroína de acción, ni mucho menos. No, para nada. Nos la presentan como una profesional competente, sí, pero sobre todo como una persona que está desbordada. El estrés, la falta de sueño, la soledad, no son meros detalles. Son herramientas de la trama. Exacto. El autor necesita que estemos en su cabeza, que sintamos su fatiga, porque esa misma fatiga será la que nos haga dudar de ella más adelante. Si fuera una figura perfecta, serena, el juego psicológico no funcionaría. Me llama la atención que se dedique tanto tiempo a un caso que, en principio, no tiene nada que ver con la trama principal.
El de Walter Brenner. El anciano. Sí, un hombre de 65 años que llega en un estado lamentable. El informe de otro hospital dice que tiene esquizofrenia paranoica. Podría ser un paciente más, pero el autor se para aquí. ¿Por qué es tan importante esto? Porque esta escena cumple una doble función que es vital. La primera, establecer sin ninguna duda las credenciales de Ellen. Que es buena en lo suyo, buenísima. No se cree el primer diagnóstico que le ponen delante. Se fija en detalles que otros han ignorado. El olor a comida de animales que sugiere pobreza. Y la prueba clave, el pellizco en la piel. Eso es, que revela una deshidratación severa. No es esquizofrenia. Le está salvando la vida a ese hombre gracias a su agudeza y a su empatía. Necesitamos saber que es una profesional excelente para que cuando todo se desmorone, el impacto sea mucho mayor. Claro, primero nos demuestra que su juicio clínico es impecable, para luego hacerlo saltar por los aires. Exacto. Y la segunda función es introducir un tema central, el del error institucional, el diagnóstico equivocado, la llamada que hace. Esa llamada a la doctora que firmó el informe y la pone en su sitio. Es muy reveladora. No solo demuestra el carácter de Ellen, sino que nos planta una semilla en la cabeza. ¿Cuál? En este sistema, en estas clínicas, se pueden cometer errores garrafales, errores que estigmatizan y ponen en peligro a los pacientes. Nos avisa de que la institución no es infalible. Y eso es un presagio fundamental para lo que viene. Y justo cuando acabamos de confirmar que Ellen es una roca, una profesional de primera, es cuando el suelo empieza a temblar. Encuentra un expediente que su novio, Chris, le dejó. Antes de irse. Sí. Es de una paciente nueva. Y en las casillas de nombre y domicilio, una palabra. Desconocidos. Las motas ya son un golpe, ¿eh? Presiente indicios de malos tratos, reacciona con miedo al contacto físico. Pero la clave no está ahí, en las notas clínicas. Está en la anotación personal de Chris, el SEI, el acrónimo que solo ellos entienden. SEI, caso de especial interés. Y lo ha subrayado 2 veces, y debajo la frase. Y debajo una frase que lo cambia todo. La paciente asegura que está en peligro. La creo. Esto es importantísimo. No es un dato clínico, es un traspaso de confianza. Chris, un profesional al que Ellen respeta, alguien que casi cancela su viaje por esto, está validando lo que dice la paciente. Nos está diciendo que no es un delirio. Justo. Con esa advertencia, Ellen va a la habitación 7, y la descripción es sobrecogedora. Un lugar oscuro, frío, y un olor espantoso. Pero ella, como psiquiatra, lo identifica. No es solo suciedad. No. Dice que es el olor del miedo. Y en un rincón, hecha un ovillo, está la mujer, cubierta de moratones. El miedo no huele, pero al describirlo así, el autor saca la escena del ámbito clínico y la lleva a uno mucho más primal, más instintivo. Te llega a otro nivel. Eso es. Nos comunica el terror de esa habitación a un nivel sensorial. Sentimos la atmósfera antes de poder analizarla. Ellen se acerca con mucho cuidado y tras un esfuerzo enorme consigue que la mujer hable. Pero lo hace con una voz que no es la suya. Una voz aguda, casi infantil. Sí. Y cuando le pregunta quién le ha hecho daño, la respuesta nos congela la sangre. Dice, el hombre del saco. Y aquí es donde el autor nos pone a prueba, como lectoras y lectores. La reacción lógica, la clínica, es pensar, vale, es un delirio, una disociación por el trauma. Usa una figura infantil para procesar un horror real, claro. Pero la genialidad del libro es que te obliga a plantearte la pregunta incómoda. ¿Y si no es una metáfora? Al invocar al Bogeyman, al Coco, la historia abandona por un momento el thriller psicológico para entrar en el territorio del cuento de hadas oscuro, un lugar donde la lógica no aplica. Y esa ambigüedad es lo que es tan aterrador. Para rematarlo, la mujer se pone a cantar una canción infantil alemana sobre el hombre del saco. ¿Quién teme al hombre del saco? Pero, ¿qué hacemos si lo vemos? ¡Correr! Y de repente la escena se vuelve física. La agarra con una fuerza desesperada y le grita, le suplica, «Prométame que me protegerás cuando venga a por mí». Y Ellen, totalmente sobrepasada, se lo promete. Esa promesa es el punto de no retorno. Transforma la relación por completo. Ellen ya no es solo su médico. Ha aceptado un contrato emocional, no profesional. A partir de aquí, la desaparición de la paciente no será un simple misterio clínico. Será un fracaso personal devastador para ella. Le ata al destino de esa mujer de una forma irrevocable. Y el misterio, claro, estalla al día siguiente. Ellen vuelve a la habitación 7, esta vez con su colega Mark, a quien le ha pedido una segunda opinión. Pero antes de entrar,
Mark le suelta la bomba. Menuda bomba. Le dice que pasó por allí la noche anterior preocupado por ella y que la habitación ya estaba vacía. Ese es el gran giro, el momento en que la realidad se fractura. Ellen entra y la habitación no tiene nada que ver con lo que vio. Ahora está impecable, limpia, ventilada. Huele a desinfectante. Como si nunca hubiera habido nadie. Es como si esa mujer, ese ovillo de miseria, nunca hubiera existido. Es la definición de una escena del crimen borrada, pero es que el crimen es la propia existencia de una persona. Es una pesadilla. Habla con la enfermera de noche, con Carola, que le jura que esa habitación ha estado libre. Revisa la lista de ocupación del hospital, y la habitación 7 figura como vacía. Todo el sistema en su contra. Todo. Comprueba el recuento de las bandejas de comida, y claro, a esa habitación no se ha llevado ninguna. Todo el aparato burocrático, todos los testimonios, todo contradice su experiencia. Es un gaslighting a escala institucional, una táctica de abuso psicológico perfecta. Y lo más brillante y terrorífico es cómo nos hace partícipes a nosotros. ¿Cómo? Nos ha metido tanto en la cabeza de Ellen, hemos sentido su agotamiento, su estrés, que por un instante también dudamos. Pensamos, ¿y si de verdad se lo ha imaginado? ¿Y si está sufriendo un brote psicótico? Nos convierte en cómplices de la duda sobre su propia cordura. Está desesperada, a punto de romperse. Pero entonces recuerda la única prueba física, el único ancla que le queda, el expediente que Chris le dejó. El CI. Corre a su consulta, rebusca frenéticamente entre papeles y, por fin, lo encuentra. Y el extracto termina con ella sosteniendo esa carpeta diciendo: a ver, sí, aquí está. CI, mira, aquí tienes las notas que Chris escribió sobre ella. Y justo ahí nos cortan, con la única prueba de que no está loca en la mano. Ese expediente lo es todo. Es el ancla que le impide y nos impide a nosotros dejarnos arrastrar por la locura. Sin esa carpeta, la explicación más sencilla sería que Ellen ha tenido una alucinación, pero el expediente es un objeto físico, real. Demuestra que esa paciente, ese caso de especial interés, existió. Al menos en la mente de Chris. Al menos en la mente de Chris. Así que el análisis de este arranque nos deja con una psiquiatra que ha vivido el encuentro más aterrador de su carrera con una paciente que literalmente se ha esfumado, sin dejar rastro. Y la única persona que puede corroborar su historia, su novio Chris, todas las preguntas a la vez. ¿Es fiable la memoria de Ellen a pesar de su estrés? ¿Hay una conspiración en la clínica para ocultar algo terrible? ¿O la amenaza del hombre del saco es tan real y poderosa que ha podido sacar a alguien de una ala psiquiátrica cerrada sin que nadie vea ni oiga nada? El autor abre todas esas puertas. Todas a la vez, y todas conducen a un lugar muy, muy oscuro, lo que nos lleva de vuelta a esa frase de la portada. La verdad será la que te encuentre a ti. No es algo que se descubre, es algo que te embosca. Y esto, esto nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. A ver. ¿Qué ocurre cuando la única prueba de que se ha cometido un crimen reside únicamente en tu memoria, y el mundo entero parece conspirar para convencerte de que esa memoria es una mentira? Luchar por la verdad, en ese caso, puede tener exactamente la misma apariencia que caer en la locura.